Estado Nacional. La invasión rusa marca una estela de muertes, heridos, destrucción y desplazados. Economía global se sigue moviendo al ritmo de la guerra en Ucrania. En Costa Rica, además del precio de los combustibles, los efectos se sienten ya también en los rendimientos de los fondos de retiro. Superintendencia General de Pensiones recomienda prudencia para no materializar pérdidas en este producto financiero. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Agradecemos muchísimo que usted comparta las mañanas de los domingos con nosotros. Bien, el día de hoy vamos a analizar un poco lo que se ha estado viendo en los titulares internacionales. Mientras los bombardeos y ataques siguen cobrando cientos de vidas y millones de desplazados en Ucrania, también la economía global sufre un impacto enorme, que aquí en el país ya hemos empezado a sentir, no solo en el precio de los combustibles, sino también en el impacto que ha tenido en los mercados internacionales y que afectan otras áreas. Una de ellas es las pensiones. Usted quizás ha notado en los últimos meses, cuando revisa su estado de cuenta de su pensión complementaria, estamos hablando del ROP, del FCL o de su pensión voluntaria, que tiene rendimientos negativos. ¿Cómo le afecta a usted esto? ¿Cuánto va a durar esta tendencia? De eso vamos a conversar el día de hoy y para ello permítame presentarle a nuestros invitados. Es un gusto para Estado Nacional contar nuevamente con doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones. Buenos días, doña Rocío. Buenos días. También está con nosotros don Roger Porras, quien es el presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. Buenos días, don Roger. Muy buenos días. Además, de manera virtual vamos a contar con la participación del economista Edgar Robles, quien nos va a hablar un poco de qué está pasando en los mercados internacionales y es además un experto en pensiones. Buenos días nuevamente, don Edgar, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y gracias por los que nos están viendo hoy. Así es, es que es un tema que tiene que ver con usted, tiene que ver con su futuro, con cómo va a estar sus pensiones, porque a veces cuando vemos rendimientos negativos, el nerviosismo es un sentimiento común en los afiliados a los sistemas de pensiones. Sin embargo, tomar decisiones al calor de los nervios puede ser un error. Y es que lo que está pasando en el mundo con esta invasión rusa en Ucrania realmente no solo está generando esta estela terrible de muerte y destrucción, sino también poniendo en entredicho todo el sistema económico mundial. El Fondo Monetario Internacional advirtió en días recientes que los ya serios impactos económicos globales que se estaban sintiendo tras la invasión en Ucrania podrían empeorar dependiendo de cuánto vaya a tardar este conflicto. Veamos qué dijeron. El organismo multilateral de última instancia dijo que la guerra en Ucrania ya está impulsando los precios de la energía y también de los cereales y que ha causado una oleada de más de 1 millón de refugiados hacia los países vecinos. Las amplísimas sanciones que han impuesto contra Rusia, Estados Unidos, Europa y sus aliados también, dijo el fondo, van a tener un impacto sustancial sobre la economía global y los mercados financieros con significativos derrames hacia otros países. Bien, don Edgar, llevamos 18 días de que inició esta invasión rusa en Ucrania. Hasta el momento, ¿qué es el recuento que tenemos y qué se puede esperar en los próximos días? Hablemos primero en términos generales en la economía global. Bueno, el primer efecto más notorio es un incremento en el precio de los bienes, generalmente el petróleo y los metales. Esto se suma a otros problemas que ya tenía la economía mundial en relación con la cadena de suministros y realmente lo que tenemos es un problema de oferta. Los mercados financieros están nerviosos, pues en primer lugar tienen que valorar qué tan importante es Rusia dentro del comercio mundial. Eso va a tomar un tiempo en reflejar su efecto sobre las finanzas de las empresas que transan en los mercados. Y lo segundo es que los países que no son productores de energía, básicamente petróleo, pues van a tener un impacto a nivel de sus finanzas. Nuestras importaciones van a aumentar de precio y van a hacerlo mucho más rápido que nuestras exportaciones. Eso es lo que se llama un deterioro en los términos de intercambio. El efecto que esto va a tener sobre la economía local es presionar
la tasa de inflación, que ya lo estamos empezando a ver, pues esto se suma a los problemas que traía la economía costarricense de previo, y un incremento en el precio del dólar. En el precio del dólar. Y también se ha empezado a ver, don Edgar, un impacto en los sistemas de pensiones complementarios en el país. Sí, correcto. Recordemos que los fondos de pensiones son fondos muy grandes para incluso países grandes como Chile o como los Estados Unidos. En el caso de Costa Rica ya tienen una porción muy importante del Producto Interno Bruto. No existe tanta oferta de títulos localmente y entonces los fondos de pensiones tienen que invertir en instrumentos del exterior. Todos los instrumentos financieros en la globalidad están sufriendo de disminuciones de precios y esto tiene un impacto sobre la forma en la cual se contabiliza la rentabilidad de los fondos de pensiones. Aquí hay que recordar que cuando yo ahorro dinero en un fondo de pensiones, pongo el dinero con el conjunto de todas las personas que ahorran en ese fondo. En realidad yo lo que compro es una participación del fondo. Y el valor de esa participación va a depender de la evolución de las inversiones que realiza la operadora de pensiones en este caso. Lo que está sucediendo es que el valor de esas participaciones ha caído. Esto es un efecto que se menciona puede durar entre 3 y 6 meses viendo la historia de otras guerras en el pasado. Y si las personas ante esa situación, al ver reflejada una pérdida en su fondo, se pasan, por ejemplo, a operadora, pues lo que están haciendo es vendiendo esa participación barata a un precio menor del que va a tener dentro de 6 meses. Por eso que el llamado a la prudencia que hace la Superintendencia de Pensiones es muy importante. Así es, porque ante eventos turbulentos como estos, lo correcto es esperarse. Así es, porque el nerviosismo no es un buen consejero y quizás de entrada a usted ya en su casa le puede sonar esto un poquito complejo. Pero hoy vamos a hablar cuál es la razón por la que si usted es afiliado a un plan de pensiones, ya sea el ROP, el FCL o un plan voluntario de pensiones, usted está viendo rendimientos negativos. Pero antes de empezar, para empezar por lo sencillo, vamos a recordar cómo funciona el sistema de pensiones en Costa Rica. Existen 3 pilares que conforman su pensión. El pilar 1 es la pensión contributiva básica y está formada por el aporte obligatorio que los trabajadores afiliados realizan. Los aportes los administran los regímenes de capitalización colectiva, como el Invalidez, Vejez y Muerte, o el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y el Magisterio Nacional. El segundo pilar es la pensión complementaria obligatoria, que se forma de los aportes obligatorios del afiliado. Estos aportes los monitorea y controla la Caja Costarricense del Seguro Social y los administra la operadora de pensiones elegida por el trabajador. El tercer pilar es la pensión complementaria voluntaria. Consiste en realizar un ahorro voluntario con la operadora que usted escogió para mejorar su ingreso cuando se pensione. Esos son los 3 pilares que forman el sistema de pensiones y a eso hay que agregarle también el Fondo de Capitalización Laboral que fue instituido por la Ley de Protección al Trabajador. Hoy vamos a hablar de por qué estas situaciones que están pasando en el mundo, no solo el impacto económico que tuvo la pandemia, sino que ahora también toda la tormenta económica que vino detrás de la invasión rusa en Ucrania, están afectando sus sistemas de pensiones. Pero para empezar, para analizar qué es lo que está pasando, recordemos ¿cuántas personas costarricenses están afiliados a un sistema de pensiones y cuál es el tamaño del mercado de pensiones en el país? La Superintendencia de Pensiones dio a conocer esta semana que solicitaron que se limite la libre transferencia de afiliados entre operadoras de pensiones complementarias a máximo 2 veces por año. Esto debido al aumento de traslados que se dio en los meses de enero y febrero. Alrededor de unos 72,000 afiliados hicieron efectivo su derecho y cambiaron de operadora. Entre las posibles razones están los rendimientos negativos de las inversiones del régimen obligatorio de pensiones ROP y en el Fondo de Capitalización Laboral. Antes de analizar por qué se están dando esos rendimientos y cuáles son las consecuencias para los afiliados al cambiarse justo en medio de la afectación en los mercados internacionales, recordemos el tamaño del mercado de pensiones TICO y cómo se invierten esos recursos para entender la situación actual. Vamos a hablar del sistema de pensiones complementarias.
Según los datos a diciembre del año pasado, en el régimen obligatorio de pensiones complementarias, conocido como ROP, había 2.901.274 afiliados que tenían una cuenta en la que hacen sus aportes obligatorios. Actualmente hay 36.231 personas que ya están pensionadas y gozan de su ingreso en el retiro por este régimen. El monto total de dinero de los afiliados que invierte el ROP es de 9.101.332 millones de colones, de los cuales la mayoría, un 62.97%, se invierte en el sector público, un 7.59% se coloca en el sector privado y el 29.44% se hacen inversiones en el extranjero. Por otro lado, en el régimen de pensiones voluntarias, es decir, quienes por su propia cuenta deciden hacer un ahorro mes a mes para complementar su pensión a futuro, las cifras indican que a diciembre del año pasado habían 166.004 personas que contaban con un plan voluntario, pero para ese mes solo habían hecho su aporte a la cuenta 66.557 personas. El total de dinero que se administra en los planes de pensiones voluntarias en el país es de más de 591.864 millones de colones. Por otro lado está el Fondo de Capitalización Laboral, creado con la finalidad de proteger al trabajador en caso de ruptura laboral y de fortalecer los recursos acumulados para su futura pensión. Este se alimenta con un aporte mensual del 3% del salario reportado al trabajador que pone el patrono, pues forma parte de su derecho a la cesantía. Actualmente en el país hay 2.642.807 personas afiliadas a la FCL. El total de dinero proveniente de este fondo es de 523.118 millones de colones y las distintas operadoras de pensiones lo tienen invertido así: un 67.19% en el sector público, un 16.41% en el sector privado y en inversiones en el extranjero se coloca el 16.49%. Ahora bien, esta estructura de las inversiones que tienen los diferentes regímenes hace que, dependiendo de las condiciones que tenga tanto el mercado público, privado o internacional y sus fluctuaciones, se genere volatilidad en los rendimientos. Por eso, quizás usted haya notado rendimientos negativos en sus fondos obligatorios en septiembre y noviembre del año pasado y desde enero de este año. Eso incluso hace que en algunos casos, a pesar de su aporte mensual, el rendimiento negativo hace que su monto acumulado total sea menor que el mes anterior. Sin embargo, los regulados afirman que en el mediano plazo los fondos han mantenido su valor. Por ejemplo, la rentabilidad promedio del ROP a 3 años fue de un 12.43%, a 5 años de un 10.08% y a 10 años de un 9.86%. En el caso del Fondo de Capitalización Laboral, si sacamos un promedio de los rendimientos de todas las operadoras de pensiones a 3 años, fue de 11.7%, a 5 años un 9.77% y a 10 años un 9.74%. Hay que tener en cuenta que las inversiones en los planes de pensiones se realizan a largo plazo, por lo que el análisis de rendimientos debe hacerse en un horizonte temporal más amplio. Los efectos de las distorsiones en la economía global pueden asustar a los afiliados o también ser aprovechado por algunos jugadores del mercado para tratar que las personas se cambien de operadora ofreciéndoles mejores rendimientos, ya que los afiliados tienen por ley derecho a la libre transferencia. Tan solo en enero y febrero de este año, unos 72.000 afiliados se cambiaron de operadora ante el nerviosismo por los efectos transitorios. Sin embargo, los expertos señalan que mover su plan de pensiones justo cuando hay rendimientos negativos no es una buena idea, porque al hacerlo usted materializa o hace realidad la pérdida. Hoy le explicamos por qué. Ese es el tamaño del mercado de pensiones. Doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones, esta semana se realizó una conferencia de prensa en la superintendencia para, doña Rocío, llamar un poco a la calma. Comencemos. ¿Qué es lo que está pasando con estos fondos de pensiones, verdad? Con esta afectación, ¿cómo se habían comportado el año pasado y cuál es la razón por la que ustedes salen al público esta semana a hacer este llamado? Muchísimas gracias. Creo que don Edgar Robles hizo una extraordinaria explicación respecto al valor, digamos, que tiene el ROP. Esto quiere decir que el ROP, que es donde se acumulan todos los aportes y rendimientos, todos los días se valora a mercado.
No es como cuando usted tiene una inversión, digamos, de 100,000 colones, le pagan el 7%, y usted dice, esto vale mi inversión. Aquí, si la tasa de interés sube, su inversión vale un poco menos. Y si la tasa de interés baja, su inversión va a valer más. Y entonces, no es como un certificado de depósito a plazo que la persona lo puso y costaba, la tasa era 6%. Y en realidad, los títulos que están dentro del ROP tienen una, digamos, si tuvieran el equivalente a un cupón, ahí está, por ese valor. Pero todos los días se hace una valoración. Entonces hay temporadas, por ejemplo, cuando las tasas de interés el año pasado que estuvieron tan bajas y había en el inventario de títulos del ROP títulos de tasas mucho más altas, esto implicó, por supuesto, que viéramos rendimientos tan positivos como los que ustedes pudieron ver en el estado de cuenta el año pasado. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, veníamos apenas saliendo de toda la crisis COVID, estábamos pasando por la crisis de contenedores, como nos explicaba don Edgar. Los países tenían que empezar a retirar una serie de estímulos y ya eso había empezado a generar algunos cambios en los mercados. Lamentablemente a esto se le agrega el conflicto Rusia-Ucrania, que ustedes han podido ver día a día, hora a hora, lo que esto ha implicado no solo para las vidas humanas y para la infraestructura, sino para los mercados financieros internacionales. Y es que los mercados financieros inmediatamente se contagian de toda esa incertidumbre que se está generando, y no solo incertidumbre, hay temas reales como el precio del barril de petróleo, el precio de las materias primas, las dificultades que pueden haber para tener acceso a ciertos productos, la importancia estratégica de un país como Ucrania en términos de granos. Entonces todo esto se le transmite a la economía, y en este momento, y mientras no haya una, digamos, salida, y ojalá sea en el plazo más corto posible, vamos a ver movimientos. Entonces lo que recomendamos es que no nos dejemos influenciar por lo que vemos el día a día en el valor de nuestro fondo de capitalización o en nuestro fondo de pensiones. Tenemos que ver cómo ha sido en el pasado, donde ante diferentes movimientos negativos, pues ha perdido algo de valor, pero pronto, o muy poco tiempo después, lo recupera. Estos son fondos de largo plazo, estos son fondos para que en el momento de su retiro usted pueda, en conjunto con la pensión del régimen básico, IBM, Poder Judicial o Magisterio, pueda incrementar de mejor manera su pensión. Don Edgar, ¿qué ha estado pasando en los fondos de pensiones de otros países del mundo, en el mundo y en Latinoamérica? Sí, esto es un fenómeno que no es exclusivo a Costa Rica, y es por eso que cuando uno lanza la recomendación de mantener la calma, es porque uno se da cuenta que es un efecto global. O sea, nadie pudo prever esta guerra al inicio, ni cuál va a ser la reacción de los mercados hacia el futuro. Entonces, todo el mundo y todos los fondos de pensiones tienen una afectación. ¿Qué tanto es la afectación? Va a depender de la composición de la cartera. Usted, por ejemplo, mencionaba anteriormente en el corto que nos pasó de que en promedio el 16% de los recursos se invierten en el exterior, pero eso es un promedio. Hay algunas operadoras que están por encima del 25% y otras por debajo del 10%. Entonces, aquellas operadoras de pensiones que están más expuestas a mercados internacionales, pues tienen una mayor afectación. Y ahí es en donde hay que tener el máximo cuidado, porque uno dice, bueno, ¿por qué salieron a invertir en el exterior? Y la razón se debe a que históricamente los mercados internacionales le han permitido a los fondos de pensiones generar una rentabilidad mayor. Como bien usted lo explicó, el año pasado fue un año extraordinario en materia de rentabilidades, en realidad doña Rocío lo dijo, y eso quiere decir que obtuvimos una rentabilidad históricamente elevada. En algunos fondos de pensiones incluso cercana o superior al 20%. Y estas operadoras eran las que tenían mayor exposición a títulos internacionales.
Ahora viene la vuelta, o sea, ahora viene esta baja en el mercado y como lo dije anteriormente, lo que nos muestra es que estos periodos de guerra los mercados tardan en asimilarlos entre 3 y 6 meses. Esa fue la experiencia en el pasado con la guerra, por ejemplo, del Golfo. Hubo otras guerras que se desarrollaron. Cuando uno ve el efecto que eso tiene sobre los mercados internacionales, es más o menos entre 3 y 6 meses lo que tarda en asimilarse ese efecto. 3 a 6 meses si no pasa algo más. Don Roger Porras es el presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. Don Roger, recordemos cuántas operadoras de pensiones representa usted y qué es lo que han estado viendo, porque ahora decía don Edgar que si bien lo que presentamos era un promedio de las inversiones en el exterior, cada una tiene su propia composición de inversión y entonces podría ser que hay algunas que están, digamos, presentando rendimientos más negativos que otras. Sí, efectivamente, en la industria de pensiones hay 6 operadoras de pensiones. La gran mayoría de ellas están aglutinadas bajo la Asociación de Operadoras de Pensiones. Y lo que decía don Edgar es muy cierto. Efectivamente, cada una de las operadoras estructura su portafolio y realiza la asignación estratégica de los activos a su portafolio dependiendo de las consideraciones de riesgos y las preferencias y aversiones que la operadora tenga. Hay operadoras que están menos concentradas en los mercados internacionales y más concentradas en los mercados locales, y eso va a generar que efectivamente esas variaciones en los rendimientos que son negativos en la generalidad de las operadoras, dada la situación que está pasando y cómo se están afectando los portafolios de pensión, pero van a variar evidentemente de qué más o qué tanta exposición puedan tener fuera en los mercados financieros internacionales o qué tanta exposición pueda tener a nivel interno. De igual manera ocurre en el efecto inverso. Probablemente la recuperación de los rendimientos de las operadoras que tengan exposiciones más fuertes afuera, si efectivamente se logran y estabilizan los mercados internacionales pronto, va a ser más rápida que otra que no los tenga. Claro. Doña Rocío, me llamó la atención porque en esta conferencia de prensa que ustedes hicieron, el titular del comunicado dice: ante volatilidad de los mercados de valores, SUPEN y ACOP no recomiendan a los afiliados trasladar sus fondos. Y hablaban de que, decíamos en la nota, 72,000 más o menos se han migrado, es decir, unos 30 y resto del FCL y otros 30 y resto del ROP. La pregunta que me surge es, ¿tenemos un consumidor financiero tan preparado que esos 72,000 están viendo su estado de cuenta y cayeron en pánico? ¿O es que las operadoras han estado ofreciendo traerse a algunos clientes? Bueno, yo diría que en general un reto que tenemos y una deuda tiene que ver con la educación financiera en general y en particular con la educación previsional. Y dado que no estamos frente a un público que de manera generalizada cuente con ese nivel de educación y formación, es donde de manera preventiva se sugiere el hecho de que que no se puedan mover todos los meses de operadora, porque posiblemente hay gente que se está moviendo como reacción a un rendimiento negativo. Esto no quiere decir que las personas no se van a poder mover. Lo que no queremos es que se muevan 12 veces al año, que a lo sumo, digamos, se muevan 2 veces. De tal manera... Doña Rocío, porque dependiendo de cuántas veces se muevan y en el momento en que deciden hacer el movimiento, ahí es donde pueden hacer realidad una pérdida que podría ser solo facial. Podría ser un tema que se mueven en un momento en donde hay unas valoraciones muy positivas y uno dice, bueno, ya las realizó. Pero en este momento, el moverse es moverse en un mal momento, ¿verdad? Que es cuando los precios están muy bajos y si usted hace el traslado, materializa esa pérdida. Es decir, efectivamente la convierte en menos colones que se va a llevar a otra operadora. Entonces, aclaro, no es que se está interrumpiendo la posibilidad de trasladarse como se hizo en algún momento precisamente porque a raíz del COVID así quedó previsto en una ley. Lo que le estamos diciendo a las personas es no se muevan tantas veces en el año y además vea varios meses con la operadora a la cual usted se trasladó, porque si solo ve lo que pasa en un mes y no tiene una visión de más largo plazo, puede estar
digamos, estamos afectando en ese sentido al consumidor financiero. De hecho, uno de los proyectos interesantes que arrancó en este año, precisamente 2022, tenía que ver con que para que la gente no estuviera viendo mes a mes, desde el año pasado empezamos a diseñar en conjunto con la industria un cambio en el estado de cuenta, de tal manera que la gente pudiese observar más hacia el largo plazo qué sucedía ante determinados escenarios optimistas, pesimistas o el escenario conservador. Claro. Don Roger, le preguntaba esto porque sin duda, como cada operadora depende de la estructura de inversiones que tenga, tiene una afectación diferente, y uno ve esta cifra, 72,000 personas o afiliados que hicieron un cambio de operadora. Como asociación están llamando a la responsabilidad, porque sí me contaron, por ejemplo, que hay operadoras que esta última semana llegaron a una escuela, por ejemplo en Limón, pusieron un toldito y empezaron a enseñar, mire, así están las otras, estamos nosotros, véngase con nosotros. Me imagino que con un afán de atraer más clientes, pero eso puede inducir al cliente a perder, a materializar la pérdida, que es lo que me estabas diciendo. Es bien importante lo que usted menciona y lo voy a retomar con lo que decía doña Rocío. O sea, el mercado es un mercado que se ha venido promoviendo para facilitar la libre transferencia. Y estoy describiendo un hecho y tampoco estoy diciendo que es malo. El poder trasladarse de operadora es un derecho que la persona y el individuo tiene. De hecho, todas las reformas que se han venido generando en la regulación es precisamente para facilitar ese proceso. También hay un tema que tiene que ver, como bien lo decía doña Rocío, y las operadoras nos encontramos en la obligación de hacerlo, de que los promotores sean promotores de ventas. Por eso se llama así, porque efectivamente tienen la obligación de darle la asesoría a las personas para que, si el traslado se va a materializar, tenga claridad de todas las situaciones y consecuencias que efectivamente eso tiene, tanto positivo como negativo. Pero 72,000 en 2 meses está fuera, digamos, del promedio. ¿Usted atribuye eso a un cliente tan informado que ha estado viendo su estado de cuenta o que han habido esfuerzos de mercadotecnia? Es claro que las operadoras venían en un proceso desde el año pasado de trasladar gente, digamos, producto de todas las facilidades que se generaban, porque es lo natural, digamos, es en el sentido de que si se abren esas opciones, las personas tienen más opciones para hacerlo y efectivamente verían en ese proceso. Ahora, lo que hay que revisar muy bien, y se está haciendo, y efectivamente, si tal cual usted lo está planteando, eso son cosas que inclusive se denuncian a veces a la Superintendencia de Pensiones si hay una mala asesoría para que un cliente se traslade. Si hay, vamos a ver, hay que ser claros, las operadoras hacemos un esfuerzo y creo que a todos y a la Superintendencia, a todos consta por generar un proceso de educación financiera importante, inclusive hasta trabajar con instituciones como el Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, hay que ser claros de que todavía nos falta mucho en esa parte, ¿verdad? Y claro, por supuesto, que es lo que tenemos que seguir trabajando en este caso. Cuando comienza el año, evidentemente se viene con el impulso de lo que se está trabajando, pero por supuesto tiene que decírsele a las personas las consecuencias o las situaciones que tiene en una coyuntura en particular un traslado. Claro. Don Edgar, ¿usted considera que 72,000 en 2 meses son muchísimos? ¿Es el cliente tan informado o es que ha habido mucha presión de las operadoras? Son muchos, yo no diría que son muchísimos. Si nosotros repasamos, digamos, la evolución de la libre transferencia, le puedo dar una historia larga. Alrededor del año 2009, 2010, por mes se trasladaban 75,000 personas en una época en donde habían incluso menos afiliados. Sin embargo, 35 lo que muestra es una tendencia elevada a los cambios, porque luego de ciertas medidas que se aplicaron en aquella época, se logró bajar a un poco más de 4,000 por mes. Lo que hay que revisar aquí es qué tipo de medidas son exitosas o son efectivas para controlar la ley de transferencia sin limitar el derecho. Y parte de lo que mueve a las personas a cambiarse de operadora es esa fuerza de ventas que tienen las operadoras de pensiones. En ese aspecto, pues lo que hay que cuidar
es los incentivos. Entre más amplio sea el plazo que uno amarra a un trabajador o una operadora de pensiones, mayor es el bono que una operadora de pensiones le puede ofrecer a un promotor por atraer un cliente. Entonces, hace cerca de 10 años lo que hicimos nosotros en la superintendencia fue disminuir ese plazo incluso a una cantidad de días, limitando la cantidad de veces que se puede trasladar al año a 4 o 6 veces, lo que uno determine que sea adecuado. Y por otro lado, para evitar esa información que en ese momento se estaba dando de manera engañosa o incluso de manera poco exacta, lo que hicimos fue exigir que el trámite de afiliación se hiciera en operadora de origen y no en operadora de destino. Eso tuvo su efecto inmediato. Pasamos de tener 75,000 traslados mensuales a cerca de 5,000 al cabo de unos cuantos meses. Entonces hay que tener aquí un poco de cuidado. Hay mucha literatura internacional que muestra qué tan efectivos son estos elementos. Hay que guardar un equilibrio entre el plazo mínimo de permanencia y los incentivos que se crean para generar esos traslados. Y yo diría que otro equilibrio aquí importante es entre los derechos del afiliado, ¿verdad?, de tomar la decisión, y la protección del afiliado en el momento de tomar la decisión. Efectivamente, este año, más que se duplicaron, si lo compara uno con el mensual del año pasado, y básicamente yo sí podría decir que en buena medida se debe, digamos, a esa volatilidad. Pero yo creo que las mismas operadoras podrían perfectamente llegar a acuerdos, por ejemplo, de que el cliente tenga que firmar efectivamente una declaración donde le han sido explicado las implicaciones que tiene trasladarse de la operadora, y no simplemente como es el alegrón con el vendedor, ¿verdad? Que el vendedor pues lo está asesorando, pero también hay de por medio una comisión. Creo que ahí van las mismas operadoras en protección de los afiliados, y si no, tendrá que ser la superintendencia las que empiecen a buscar medidas de que estén seguros, como cuando la gente se casa, que le preguntan si está seguro y que alguien se opone. Seguro. Bueno, más o menos lo que está firmando. Entiende lo que está haciendo. Bueno, hay que buscar, porque al afiliado hay que protegerlo. Esa es la responsabilidad número uno que tienen las operadoras. Le administran sus fondos, pero la responsabilidad número uno tiene que ver con la protección del afiliado, y desde la misma superintendencia tenemos esa responsabilidad también. Ahora que mencionaba esto, don Edgar, de que entre más plazo amarraban al afiliado, más grande era el bono, decía don Roger que ahí está el detalle. Hay varios temas aquí que me parecen importantes de señalar, y coincido completamente con lo que dice doña Rocío, entre el equilibrio que hay que tener en que las personas tengan la posibilidad de ejercer su libre derecho a trasladarse y efectivamente la protección que se tiene. Se han desarrollado incentivos, y lo decía don Edgar muy bien, y ese es un tema en el cual efectivamente creo que todas las operadoras estamos abiertos a la discusión y a mejorar juntos, porque este es un tema de protección del afiliado, y yo creo que la superintendencia, nosotros, don Edgar, que también, y todos los que estamos en este mundo de la industria de pensiones, estamos claros en eso. Lo que iba a señalar es que efectivamente los incentivos que se desarrollaron fueron incentivos para promover la libre transferencia, en el sentido de las facilidades que se generaran. Yo pienso que ahí hay un primer punto, y para caer al de las operadoras, hay un primer punto que tenemos que revisar. Ya doña Rocío planteó un tema con la modificación a que se puedan trasladar 2 veces al año. Don Edgar planteaba un tema interesante con relación a eso, ¿verdad? Eso es una forma de limitar un poco el traslado, pero podría ser que el bono, digamos, por trasladar a esa persona sea más elevado, y no necesariamente, vamos a ver, tenga un impacto tan positivo. Yo no estoy en contra, estoy a favor del tema, pero son cosas que pueden pasar. Hay que revisar, me parece a mí, y una propuesta que mencionaba don Edgar, el tema de poder generar el traslado en la operadora
de origen. Esos son temas que efectivamente se pueden revisar desde claramente la regulación. Inclusive yo sé que hay un tema legal de por medio con lo que se hizo el año pasado para el tema de la suspensión de la libre transferencia, en el sentido que se asociaba al decreto de emergencia nacional y demás, pero bueno, ahí hay otro tema que efectivamente se puede generar. Y por el otro lado, que bien lo mencionaba también, hay prácticas que como industria se pueden desarrollar y se pueden generar. Y sí hay que acotarlo bien, que esto es en función de protección del afiliado, por eso son temas que deben de ser tomados de manera coyuntural dependiendo de las circunstancias que evidentemente se están generando. Esto sin detrimento de que la asesoría que hay que dar, como bien lo dice doña Rocío, tiene que ser en todo momento, ¿verdad? Claro, acompañado. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a conversar sobre cuánto más podría tardar esto y qué está haciendo la Superintendencia de Pensiones para proteger a los afiliados. Sobre todo, lo más importante, que sepamos informarnos para tomar decisiones. Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo electrónico l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias y opiniones. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy que estamos hablando sobre el impacto que han tenido diversos eventos en la economía global en los rendimientos de los regímenes de pensiones complementarios en Costa Rica. Estamos con doña Rocío Aguilar, quien es la superintendente de pensiones, quien esta semana, además de llamar un poco a la prudencia a los afiliados y a la responsabilidad a las operadoras, también informó doña Rocío de que están presentando a consulta técnica una variación. Esto es la ley de protección, porque la ley de protección al trabajador permite la libre transferencia, es decir, que el cliente pueda cambiarse de una operadora a otra cuando quiera. Pero este proyecto que ustedes presentaron es para modificar el artículo 102 del reglamento sobre apertura y funcionamiento de entidades. ¿Qué cosas buscan? Ya usted ahora mencionaba el tema de que solo se pueden retirar 2 veces al año, pero ¿qué más es lo que plantean en este? Sí, fundamentalmente nada más recordar que la Ley de Protección al Trabajador le dio la potestad al CONACYF de decidir el plazo mínimo de permanencia de un afiliado en uno de los fondos. Históricamente, como lo mencionaba Edgar, han existido épocas donde solo se trasladan una vez por año, otras 2, 3 veces por año. El año pasado, y con el propósito que el afiliado tuviera la posibilidad de ejercer de mejor manera sus derechos a la libre transferencia, se pasó a transferencia mensual. Entonces, ante los eventos que estamos viendo en este momento, consideramos que no es conveniente el ejercicio de un derecho de manera mensual y entonces lo que estamos es sometiendo a consulta pública, los 10 días que menciona la ley, el poder transferirse de manera semestral, o sea, cada 6 meses y no todos los meses. Esto esperamos poder ponerlo en ejecución quizás dentro de unos 15 días, 20 días, pero lo más importante que podemos hacer más allá de esta modificación en la permanencia está asociado con la comunicación tanto de la superintendencia como de las operadoras con los afiliados. Por eso el día que fue jueves o miércoles de esta semana, llevamos adelante una conferencia de prensa para que las personas entendieran qué era lo que estaba sucediendo, que estamos ante un problema de carácter coyuntural que no es únicamente a los fondos de pensión en Costa Rica, que está sucediendo prácticamente a todos los que gestionan activos, que en el caso nuestro pues son las operadoras fundamentalmente. Entonces se está llamando a las personas para que entiendan que estamos ante un aspecto puntual coyuntural que puede demorar varios meses, pero que no se vaya a pasar y llegue a materializar una pérdida que puede evitar, si da tiempo, a que el valor, digamos, vuelva a recuperar. En este proyecto, doña Rocío, también mencionaban que, aunado al estado de cuenta,
la normativa puede establecer un contenido mínimo de información que los agentes promotores deben entregar a sus clientes, ya sean actuales o potenciales, y hablaban de un cuadro comparativo de rendimiento en plazos no menores en 6 meses. Eso es un cambio que también están sugiriendo. No, eso ya está, ya entró, digamos, en operación con el nuevo estado de cuenta. En febrero. Y es importante, es muy importante Enero. que las personas, sí, en enero de este año, es muy importante que las personas estén siempre evaluando cómo están invirtiendo la operadora en la que ellos están. Eso es obligación de la operadora, decirle cuál es su estrategia de inversión. Y aquí hay un punto importante que se mencionaba también, y es que en esta materia es muy importante la diversificación. Y Costa Rica presenta lamentablemente pocas oportunidades de diversificación, casi que son de los títulos del sector público. Sí, mucho se ha hablado de que si se pudiera invertir en, por ejemplo, en construcción de obra pública o en otras... Es más, se puede. No es que si se pudiera, se puede. La ley incluso habla de un 15% en vivienda, se puede, pero no se han desarrollado los instrumentos y yo no sé si no ha habido apetito desde el lado de la oferta o la demanda, pero lo cierto es que el país está perdiendo la oportunidad de usar ese ahorro en beneficio de su propio desarrollo. Pero ese es otro capítulo. Claro, don Roger, ¿cómo define cada una de las operadoras de pensiones esa composición de las inversiones que hacen? Bueno, se define una estrategia de inversión que cada una de las operadoras la define dentro de sus estructuras de gobierno corporativo de acuerdo a su apetito al riesgo. Una vez definida esa estrategia, se hace una asignación estratégica de activos y ahí, a partir de ahí, es decir, en qué vamos nosotros a invertir esos recursos, y a partir de ahí, pues, evidentemente se gestiona, digamos, esa asignación estratégica de activos. Esto, como bien lo dice doña Rocío, se le comunica a los afiliados en los estados de cuenta, que esto es bien importante. El estado de cuenta es la radiografía de cómo estoy yo en mi operadora. Y hay que aprender a verlo religiosamente todos los meses, ¿verdad? Y se han hecho modificaciones importantes al estado de cuenta para que efectivamente se entienda de mejor manera el hecho de haber metido la proyección de pensión dentro del estado de cuenta. Es fundamental porque ya no solamente visualizas un monto acumulado, sino que estás viendo en el tiempo cuánto vas a tener de pensión. Y además de eso, se mete dentro del estado de cuenta lo que ya se decía, información de las rentabilidades de todas las operadoras, o por lo menos para que la gente pueda estar comparando en eso. Es importante también tener claro que esas rentabilidades tienen que estar asociadas al perfil de riesgos y al mi apetito, digamos, de acuerdo a eso. Y nada más agregar un punto adicional. Las operadoras en este periodo, todas prácticamente en ese función de comunicación y de educación. Bueno, se trabajó la conferencia de prensa esta semana que pasó, también se han hecho comunicados específicos con relación a la situación que se está generando y se están adjuntando explicaciones particulares de qué es lo que pasa si la gente se pasa en esta coyuntura particular que estamos viviendo. Hay un tema que tenemos pendiente y que es importante. Hoy día todos los afiliados comparten el mismo fondo. Y el país ya se estaba preparando, y de hecho estábamos preparándonos para hacer lo que se llama fondos generacionales. Porque no es lo mismo una persona que está empezando a acumular hoy y que va a estar, no sé, 30 años o más acumulando, en donde la gestión de las inversiones de ese perfil pueden ser incluso, digamos, inversiones de más alto crecimiento y por lo tanto riesgo, que el de las personas que ya están cerca a pensionarse. Entonces yo creo que esta es otra lección que nos deja que el proyecto de fondos generacionales no debe posponerse más. Y es armar más o menos, que creo que son 4 o 5, 3, bueno, esperaría yo 3. Bueno, podrían ser tantos, como decimos, los de 20 a 30, o bien, digamos, los que tienen... Pero lo que sí no parece recomendable es tener a todos dentro de la misma canasta, porque evidentemente los periodos de recuperación que tiene inversiones de alguien que apenas hoy está aportando
a alguien que está pronto a pensionarse son muy diferentes. Y son necesidades diferentes. Yo precisamente iba a preguntarle eso a don Edgar Robles. Si es lo mismo, por ejemplo, este mes le llegó el estado de cuenta y la persona se asustó, dijo, ¿cómo? Además de que me rebajaron lo del ROP, no tengo dividendo o rendimiento y además tengo menos que el mes pasado. Y entonces se asusta y dice, voy a empezar a cambiar. ¿Afecta igual a alguien que tiene 5 años de trabajar y estar cotizando a alguien que, por ejemplo, se pensiona el próximo año? No, porque estamos diciendo de que necesitamos un plazo para recuperar esas caídas en los valores de las participaciones del fondo. O sea, cuando yo voy al fondo nuevamente compro como fichitas. Esas fichitas caen de valor cuando el mercado está en turbulencia y necesito tiempo para recuperar ese valor. Si yo estoy próximo a pensionarme, ahí sí tengo una afectación. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me retiro, empiezo a recibir una pensión, o sea, esa pensión por tractos del saldo general del ahorro, y cada vez que yo retiro dinero, voy a tener que vender algunas de mis fichitas para poder pagar ese retiro. Es por eso que es muy importante diferenciar entre tipos de trabajadores de acuerdo a la edad, que es lo que mencionaba doña Rocío. Y los países esto lo han resuelto con el establecimiento de fondos diferentes para cada grupo de edad. Se habla hoy en día de fondos generacionales, que es la tendencia pues, más moderna y más eficaz para hacer esto. Y eso lo que significa que es que conforme yo me voy acercando a la edad de retiro, voy a ir invirtiendo menos en esos instrumentos que son muy volátiles y más en instrumentos tipo bonos o certificados que tienen un retorno mucho más estable. En ese sentido, es importante para los trabajadores y los afiliados justamente tener la posibilidad de poder elegir uno de estos fondos. Pero aquí hay que tener o hay que decir algo en particular. Y es el hecho de que así como yo tengo que invertir en instrumentos menos volátiles a corto plazo, que posiblemente los bonos del Estado de Costa Rica van a ser suficientes, por otro lado, para los más jóvenes, voy a tener que tener portafolios pues, más expuestos a mercados internacionales. Y recientemente el Banco Central ha querido limitar la compra de dólares de las operadoras de pensiones, lo cual no permitiría realizar una estrategia que a todas luces sería favorable para los trabajadores. Claro, don Roger, ¿qué tiene que pasar para que se pudiera evolucionar hacia estos fondos generacionales que mencionaban doña Rocío y don Edgar? Vamos a ver, conceptualmente hablando, y nosotros lo hemos manifestado inclusive por escrito a la superintendencia, estamos totalmente de acuerdo y apoyando el tema. Simplemente que la reforma no solamente tendría que incluir un tema de lo que la superintendencia piensa que debe hacer o que lo que nosotros pensamos que debe hacer. Lo que dice don Edgar es muy cierto, tiene que ser un tema país en donde entendamos que los fondos de pensiones, solo el segundo pilar representa casi el 27% del Producto Interno Bruto, que crecemos casi un 17% anual durante los últimos 5 años y que efectivamente eso va a implicar que en 5 años vamos a duplicar los montos que tenemos. Entonces hay que trabajar en conjunto para efectivamente facilitar la incorporación del componente variable, ¿verdad?, que es el de mayor volatilidad para las personas jóvenes dentro de esos portafolios. Eso es un punto. Y el otro elemento que a mí me parece que es importante también es un tema que ahora lo dijimos, que era partirlo en 4, en 5, en 3 fondos. Ese es un tema bien importante de señalar porque tenemos operadoras muy grandes, con fondos muy grandes, y tenemos operadoras pequeñas. Yo creo que ahí sí hay que buscar esos análisis y diagnósticos que efectivamente nos permitan hacer eficiente eso, inclusive asociado a la estructura demográfica de la población que administramos. Es decir, concuerdo y concordamos completamente con doña Rocío, pero el tema sí hay que discutirlo en esas latitudes para que efectivamente sea exitoso, ¿verdad?, lo que hagamos con los fondos de pensiones. Y eso es
sin temor a equivocarme, otra gran reforma que catapultaría los fondos de pensiones costarricenses a otro nivel, ¿verdad? ¿Cuándo se puede tomar eso? Ya el CONACYF aprobó, digamos, lo que llamamos nosotros el marco conceptual. Toda reforma que nosotros hacemos la planteamos a CONACYF para ver si todos vamos en la misma dirección. No solo la aprobó, sino que la vio con muy buenos ojos. Pero esto no es simplemente agarrar el fondo y partirlo en varios pedazos. Requiere discusión. Incluso, digamos, no todos los fondos tienen el mismo perfil de gente, ¿verdad? Hay unos que tienen más jóvenes que otros más viejitos, ¿verdad? Pero sí es un tema, digamos, que está en nuestra agenda, es un tema de muchísima importancia. Y creo que la lección también de estos días está muy asociada a que este mensaje le cala diferente a personas que están empezando a acumular, a personas que ya están cerca de su retiro. Por supuesto que el tema de invertir en el extranjero genera una presión importante también en las divisas del país, y pues el país no es solo los fondos de pensión, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, me voy con todos los dólares para afuera, pero pesan tantos, y si el mercado cambiario se nos sale de control, ya no es un problema para los pensionados, sino para todos los deudores, para el precio. Claro, un contagio a es un todo contagio. El sistema. Entonces yo creo que esto se ha autorizado a que se haga, se ha venido haciendo, digamos, de manera relativamente ordenada, y mucho de lo que en determinado momento sucede en el país, por ejemplo, el año pasado una fuerte demanda de dólares, sobre todo del sector público no bancario, ¿verdad? Llámese el Recope, el ICE, las mismas vencimientos del Estado. Así que esto no es tan blanco y negro, ¿verdad? No es vámonos todos con las divisas para afuera, porque le vamos a generar también un problema serio al país. Claro, así tiene que tener una visión de balance. Hay que ordenarlo. Esto, pues las mismas operadoras en ese sentido han colaborado, nos van a estar entregando una programación de divisas, porque creo que esto al fin y al cabo somos un país interconectado en todo, ¿sí? Lo que le pasa al petróleo, lo que le pasa al tipo de cambio, lo que le pasa a las tasas de interés, lo que pase con el Fondo Monetario, que por dicha tenemos buenas noticias. Entonces, si bien yo puedo compartir parcialmente lo que dice don Edgar, pues tengamos también el cuidado de esas implicaciones. Sí. Estamos casi ya llegando al final, solo quería hacerle una consultita más a don Edgar Robles, de que me preguntaba un compañero que tenía le está aportando en un plan complementario voluntario de pensiones, ¿verdad? Entonces me decía, no hombre, si yo en enero y en febrero le estoy poniendo, no sé, 25,000 colones y desaparece, entonces voy a dejar ya no lo voy a seguir ahorrando. Bien. ¿Qué le diría usted a ese usuario financiero? Que está pensando mal. Cuando uno tiene la posibilidad de comprar con descuento en un supermercado, lo que hace es aprovechar esos precios bajos para comprar una mayor cantidad. Estos momentos presentan una oportunidad para generar más bien una rentabilidad interesante hacia futuro, porque sabemos que los mercados se van a recuperar, porque esa ha sido siempre la historia, porque tenemos que fijarnos en la rentabilidad a largo plazo. Y entonces, en lugar de ir a tratar de limitar sus aportes a los fondos, más bien debería mantenerlos y, si tiene la posibilidad, aumentarlos. Porque hacia futuro, una minusvalía como la que está presentando el mercado en este momento es una indicación de que la rentabilidad futura va a ser muy alta. Don Roger, y debería aprovechar esa circunstancia. Gracias, don Edgar. Don Roger, ¿quería agregar algo más por esto? Vea, es bien importante esto. Vea, nosotros tenemos, y ese esfuerzo de comunicación es fundamental, lo que tenemos de este año de rendimientos negativos son 2 meses. O sea, no estoy minimizando la situación, pero sí tenemos que tener claro que en el pasado hemos tenido volatilidades que han tardado un poco más de tiempo en recuperarse y se van a recuperar. El Standard & Poor's, si usted hubiera invertido en el Standard & Poor's hace 20 años y se acostara a dormir y se hubiera despertado hoy, o sea, hubiese tenido una rentabilidad promedio anual de aproximadamente el 10% más el 3% del dividendo. No sé si me explico. O sea, lo que hay que mantener es efectivamente la calma, y que hay que aprovechar
como bien lo decía don Edgar, efectivamente esas oportunidades para que los retornos nuevamente se vuelvan positivos. Sobre todo entender que los fondos de pensiones son inversiones a largo plazo. Así es. Sí. Vamos a terminar. Pero nada más creo que la única diferencia, que no es solo ver 2 meses, porque uno puede ver 2 meses, el tema es que estamos frente a una situación de gran incertidumbre. Entonces, si no estuviéramos frente a esa situación, posiblemente pues las operadoras se comunican con los afiliados, no sé si hubiera habido una conferencia de prensa, pero el problema es que no tenemos realmente claridad de cuál va a ser, ni la, como digo yo, ni la profundidad ni la longitud. Claro. Sí, correcto. Vamos a terminar aquí el programa. Voy a pedirle a cada uno de nuestros invitados que en un minuto haga una reflexión final. Comienzo con usted, don Edgar Robles. Sí, es muy importante entender que los fondos de pensiones es un instrumento de ahorro a largo plazo. Y como tal, tenemos que fijarnos no tanto en la rentabilidad, lo cual hay que verificarlo, sino en la pensión que yo voy a poder recibir con mis aportes. Por eso es que es importante que la Superintendencia de Pensiones ha puesto ahora en el estado de cuenta, pues es indicador para que la gente sepa cómo leer su estado de cuenta. A mí lo que me interesa al final de mi vida laboral no es el monto absoluto que tengo ahorrado, sino cuánto me va a agregar esto a la pensión del régimen básico, que es la pensión de la caja. Esa es parte de la educación financiera que debemos fortalecer entre nuestros afiliados. Muchísimas gracias. Don Edgar, continúo con usted. Don Roger Porras, de la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones. Sí, el mensaje de la asociación y las operadoras es precisamente mantener la calma, ¿verdad? Y que efectivamente van a haber volatilidades en los siguientes meses, pero que esas volatilidades eventualmente van a desaparecer y los mercados financieros se van a recuperar y los rendimientos también. Y que efectivamente son inversiones de largo plazo y que debemos de pensar en estos ahorros que estamos teniendo en función de la pensión que vamos a tener. Claro, y termino con el mensaje de doña Rocío Aguilar como ente regulador. Y muchas gracias, porque estos programas son muy importantes para que los ciudadanos efectivamente entiendan temas que muchas veces para nosotros pueden resultar relativamente sencillos, pero para usted no, ¿verdad? ¿Cómo comparar un mes con el otro? Y básicamente el mensaje, usted está construyendo una pensión para largo plazo. Ese ahorro va a seguir creciendo, habrá épocas en donde enfrentará problemas de corto, mediano plazo, como ahora, pero ese es básicamente parte de su futuro. Segundo, infórmese, no tome una decisión ante un dato puntual, infórmese, pida asesoría a su operadora, puede llamar a la superintendencia, comunicarse por los diferentes medios, pero lo más importante es que recuerde que parte del ingreso suyo en la vejez está vinculado a las buenas decisiones y a un ahorro continuo. Gracias. Muchísimas gracias, doña Rocío. Y de verdad que en estos momentos hay que informarse. Si usted quiere repasar este programa o compartirlo con alguien más, recuerde que hoy, después del mediodía, ya queda cargado en la página de teletica.com. Ahí usted va arriba a la pestaña de noticias y ahí en Nacionales va a encontrar Estado Nacional, ahí lo puede encontrar. Muchísimas gracias a nuestros invitados y también a usted por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo aquí en Estado Nacional.